¿Qué beneficio oculto sigo obteniendo de tener dificultades con el dinero? Todo lo que me impida ver esos beneficios y elegir algo diferente, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué promesas hice, consciente o inconscientemente, sobre cuánto dinero era seguro para mí recibir? Todo lo que mantenga activas esas promesas, aunque ya no me contribuyan, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mí cree que ganar más dinero significa perder amor, dejar de pertenecer o dejar de recibir aceptación? Todo lo que sostenga esa asociación en mi mente como si fuera una verdad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué juicios tengo sobre las personas que tienen mucho dinero? Todo lo que haga que esos juicios limiten mi capacidad de crear riqueza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué estoy evitando recibir cuando evito recibir dinero? Todo lo que me impida verlo, reconocerlo y elegir algo diferente, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte mía sigue asociando el recibir mucho dinero con un peligro para mí? Todas aquellas partes que me impidan recibir dinero en abundancia, las destruyo y las descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Y si todo aquello que aprendí sobre el dinero no fuera una verdad, sino una elección que puedo cambiar? Todo aquello que me impida cambiar las creencias que me limitan en cuanto al dinero, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué partes mías siguen asociando al esfuerzo con ganar dinero? Todo lo que me impida recibir dinero con facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué capacidades tengo para generar riqueza que todavía no estoy reconociendo? Todo aquello que me impida verlas, reconocerlas y hacerlas parte de mí, las destruyo y las descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué estoy evitando elegir que transformaría por completo mi realidad económica? Todo aquello que me impida verlo y elegir con total facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué creencias sobre el dinero heredé de mi familia y todavía sigo defendiendo como si fueran mías? Todo lo que me impida reconocerlas y elegir algo diferente a ellos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué lealtades familiares hacen que inconscientemente no me permita ganar más dinero que las personas que amo? Todo lo que mantenga activas esas lealtades, aunque limiten mi expansión, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué historias sobre el dinero sigo repitiendo solo porque crecí escuchándolas? Todo lo que haga que esas historias definan mi realidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mi identidad debería dejar atrás para poder convertirme en una persona que crea dinero con total facilidad? Todo lo que me impida soltar esa identidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué versión mía sigue creyendo que tiene que luchar para merecer abundancia? Todo lo que sostenga esa versión mía como única posibilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá.
¿De quién sigo dependiendo al no generar dinero? ¿Y qué parte mía aún se aferra a eso que me mantiene creándome problemas para seguir cerca de esa persona? Todo aquello que me impida ser creadora de mi propia realidad y dejar de depender de otras personas para poder crear mi propia riqueza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto dinero estoy rechazando simplemente porque no sé recibir? Todo lo que limite mi capacidad de recibir dinero sin culpa, sin esfuerzo, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué haría falta para que recibir dinero fuera casi tan natural como respirar? Todo lo que me impida vivir esa facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué juicios tengo sobre recibir más de lo que doy? Todo lo que sostenga esos juicios como verdaderos y me mantenga dando mucho más solamente para así poder recibir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué culpa aparece cuando imagino tener mucho dinero? Todo lo que mantenga esa culpa activa, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto control intento ejercer sobre el dinero que en realidad bloquea mucho más la llegada de él hacia mí? Todo lo que haga que ese control parezca más seguro que la confianza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué tendría que demostrar para sentir que merezco ganar 10 veces más? Todo lo que sostenga esa necesidad de demostrar y me impida entender que ya merezco recibir solo por el hecho de existir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mí todavía mide mi valor por cuánto trabajo? Todo lo que mantenga esa asociación como verdadera, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué posibilidades económicas descarté incluso antes de explorarlas? Todo lo que sostenga esas limitaciones, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué capacidad para crear riqueza tengo que nunca reconocí porque me resultaba demasiado fácil? Todo lo que me impida reconocer y utilizar esa capacidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué beneficios tengo de seguir manteniéndome chiquita y tener que seguir dependiendo de otros en cuanto al dinero, que me impide crear mi propia fortuna con total facilidad? Todo lo que impida que pueda reconocer mi propia capacidad creadora, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué siento que tiene que pasar en el afuera para poder permitirme recibir con total facilidad? Todo lo que me impida reconocer que puedo recibir en cualquier instante y sin condicionamientos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué es aquello que me mantiene tan ocupada que no me permite hacer lo que sé que tengo que hacer para generar dinero? Todo aquello que me impida hacer lo que sé que tengo que hacer y lo que sé que me va a generar dinero, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. Todo aquello que limite mi capacidad de recibir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá.
¿Qué beneficio oculto sigo obteniendo de tener dificultades con el dinero? Todo lo que me impida ver esos beneficios y elegir algo diferente, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué promesas hice, consciente o inconscientemente, sobre cuánto dinero era seguro para mí recibir? Todo lo que mantenga activas esas promesas, aunque ya no me contribuyan, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mí cree que ganar más dinero significa perder amor, dejar de pertenecer o dejar de recibir aceptación? Todo lo que sostenga esa asociación en mi mente como si fuera una verdad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué juicios tengo sobre las personas que tienen mucho dinero? Todo lo que haga que esos juicios limiten mi capacidad de crear riqueza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué estoy evitando recibir cuando evito recibir dinero? Todo lo que me impida verlo, reconocerlo y elegir algo diferente, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte mía sigue asociando el recibir mucho dinero con un peligro para mí? Todas aquellas partes que me impidan recibir dinero en abundancia, las destruyo y las descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. Y si todo aquello que aprendí sobre el dinero no fuera una verdad, sino una elección que puedo cambiar, todo aquello que me impida cambiar las creencias que me limitan en cuanto al dinero, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué partes mías siguen asociando al esfuerzo con ganar dinero? Todo lo que me impida recibir dinero con facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué capacidades tengo para generar riqueza que todavía no estoy reconociendo? Todo aquello que me impida verlas, reconocerlas y hacerlas parte de mí, las destruyo y las descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué estoy evitando elegir que transformaría por completo mi realidad económica? Todo aquello que me impida verlo y elegir con total facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué creencias sobre el dinero heredé de mi familia y todavía sigo defendiendo como si fueran mías? Todo lo que me impida reconocerlas y elegir algo diferente a ellos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué lealtades familiares hacen que inconscientemente no me permita ganar más dinero que las personas que amo? Todo lo que mantenga activas esas lealtades, aunque limiten mi expansión, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué historias sobre el dinero sigo repitiendo solo porque crecí escuchándolas? Todo lo que haga que esas historias definan mi realidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mi identidad debería dejar atrás para poder convertirme en una persona que crea dinero con total facilidad? Todo lo que me impida soltar esa identidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué versión mía sigue creyendo que tiene que luchar para merecer abundancia? Todo lo que sostenga esa versión mía como única posibilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá.
¿De quién sigo dependiendo al no generar dinero? ¿Y qué parte mía aún se aferra a eso que me mantiene creándome problemas para seguir cerca de esa persona? Todo aquello que me impida ser creadora de mi propia realidad y dejar de depender de otras personas para poder crear mi propia riqueza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto dinero estoy rechazando simplemente porque no sé recibir? Todo lo que limite mi capacidad de recibir dinero sin culpa, sin esfuerzo, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué haría falta para que recibir dinero fuera casi tan natural como respirar? Todo lo que me impida vivir esa facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué juicios tengo sobre recibir más de lo que doy? Todo lo que sostenga esos juicios como verdaderos y me mantenga dando mucho más solamente para así poder recibir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué culpa aparece cuando imagino tener mucho dinero? Todo lo que mantenga esa culpa activa, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto control intento ejercer sobre el dinero que en realidad bloquea mucho más la llegada de él hacia mí? Todo lo que haga que ese control parezca más seguro que la confianza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué tendría que demostrar para sentir que merezco ganar 10 veces más? Todo lo que sostenga esa necesidad de demostrar y me impida entender que ya merezco recibir solo por el hecho de existir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mí todavía mide mi valor por cuánto trabajo? Todo lo que mantenga esa asociación como verdadera, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué posibilidades económicas descarté incluso antes de explorarlas? Todo lo que sostenga esas limitaciones, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué capacidad para crear riqueza tengo que nunca reconocí porque me resultaba demasiado fácil? Todo lo que me impida reconocer y utilizar esa capacidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué beneficios tengo de seguir manteniéndome chiquita y tener que seguir dependiendo de otros en cuanto al dinero, que me impide crear mi propia fortuna con total facilidad? Todo lo que impida que pueda reconocer mi propia capacidad creadora, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué siento que tiene que pasar en el afuera para poder permitirme recibir con total facilidad? Todo lo que me impida reconocer que puedo recibir en cualquier instante y sin condicionamientos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué es aquello que me mantiene tan ocupada que no me permite hacer lo que sé que tengo que hacer para generar dinero? Todo aquello que me impida hacer lo que sé que tengo que hacer y lo que sé que me va a generar dinero, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. Todo aquello que limite mi capacidad de recibir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá.
¿Qué beneficio oculto sigo obteniendo de tener dificultades con el dinero? Todo lo que me impida ver esos beneficios y elegir algo diferente, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué promesas hice, consciente o inconscientemente, sobre cuánto dinero era seguro para mí recibir? Todo lo que mantenga activas esas promesas, aunque ya no me contribuyan, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mí cree que ganar más dinero significa perder amor, dejar de pertenecer o dejar de recibir aceptación? Todo lo que sostenga esa asociación en mi mente como si fuera una verdad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué juicios tengo sobre las personas que tienen mucho dinero? Todo lo que haga que esos juicios limiten mi capacidad de crear riqueza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué estoy evitando recibir cuando evito recibir dinero? Todo lo que me impida verlo, reconocerlo y elegir algo diferente, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte mía sigue asociando el recibir mucho dinero con un peligro para mí? Todas aquellas partes que me impidan recibir dinero en abundancia, las destruyo y las descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. Y si todo aquello que aprendí sobre el dinero no fuera una verdad, sino una elección que puedo cambiar, todo aquello que me impida cambiar las creencias que me limitan en cuanto al dinero, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué partes mías siguen asociando al esfuerzo con ganar dinero? Todo lo que me impida recibir dinero con facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué capacidades tengo para generar riqueza que todavía no estoy reconociendo? Todo aquello que me impida verlas, reconocerlas y hacerlas parte de mí, las destruyo y las descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué estoy evitando elegir que transformaría por completo mi realidad económica? Todo aquello que me impida verlo y elegir con total facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué creencias sobre el dinero heredé de mi familia y todavía sigo defendiendo como si fueran mías? Todo lo que me impida reconocerlas y elegir algo diferente a ellos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué lealtades familiares hacen que inconscientemente no me permita ganar más dinero que las personas que amo? Todo lo que mantenga activas esas lealtades, aunque limiten mi expansión, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué historias sobre el dinero sigo repitiendo solo porque crecí escuchándolas? Todo lo que haga que esas historias definan mi realidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mi identidad debería dejar atrás para poder convertirme en una persona que crea dinero con total facilidad? Todo lo que me impida soltar esa identidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué versión mía sigue creyendo que tiene que luchar para merecer abundancia? Todo lo que sostenga esa versión mía como única posibilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá.
¿De quién sigo dependiendo al no generar dinero? ¿Y qué parte mía aún se aferra a eso que me mantiene creándome problemas para seguir cerca de esa persona? Todo aquello que me impida ser creadora de mi propia realidad y dejar de depender de otras personas para poder crear mi propia riqueza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto dinero estoy rechazando simplemente porque no sé recibir? Todo lo que limite mi capacidad de recibir dinero sin culpa, sin esfuerzo, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué haría falta para que recibir dinero fuera casi tan natural como respirar? Todo lo que me impida vivir esa facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué juicios tengo sobre recibir más de lo que doy? Todo lo que sostenga esos juicios como verdaderos y me mantenga dando mucho más solamente para así poder recibir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué culpa aparece cuando imagino tener mucho dinero? Todo lo que mantenga esa culpa activa, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto control intento ejercer sobre el dinero que en realidad bloquea mucho más la llegada de él hacia mí? Todo lo que haga que ese control parezca más seguro que la confianza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué tendría que demostrar para sentir que merezco ganar 10 veces más? Todo lo que sostenga esa necesidad de demostrar y me impida entender que ya merezco recibir solo por el hecho de existir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mí todavía mide mi valor por cuánto trabajo? Todo lo que mantenga esa asociación como verdadera, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué posibilidades económicas descarté incluso antes de explorarlas? Todo lo que sostenga esas limitaciones, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué capacidad para crear riqueza tengo que nunca reconocí porque me resultaba demasiado fácil? Todo lo que me impida reconocer y utilizar esa capacidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué beneficios tengo de seguir manteniéndome chiquita y tener que seguir dependiendo de otros en cuanto al dinero, que me impide crear mi propia fortuna con total facilidad? Todo lo que impida que pueda reconocer mi propia capacidad creadora, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué siento que tiene que pasar en el afuera para poder permitirme recibir con total facilidad? Todo lo que me impida reconocer que puedo recibir en cualquier instante y sin condicionamientos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué es aquello que me mantiene tan ocupada que no me permite hacer lo que sé que tengo que hacer para generar dinero? Todo aquello que me impida hacer lo que sé que tengo que hacer y lo que sé que me va a generar dinero, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. Todo aquello que limite mi capacidad de recibir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá.
¿Qué beneficio oculto sigo obteniendo de tener dificultades con el dinero? Todo lo que me impida ver esos beneficios y elegir algo diferente, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué promesas hice, consciente o inconscientemente, sobre cuánto dinero era seguro para mí recibir? Todo lo que mantenga activas esas promesas, aunque ya no me contribuyan, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mí cree que ganar más dinero significa perder amor, dejar de pertenecer o dejar de recibir aceptación? Todo lo que sostenga esa asociación en mi mente como si fuera una verdad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué juicios tengo sobre las personas que tienen mucho dinero? Todo lo que haga que esos juicios limiten mi capacidad de crear riqueza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué estoy evitando recibir cuando evito recibir dinero? Todo lo que me impida verlo, reconocerlo y elegir algo diferente, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte mía sigue asociando el recibir mucho dinero con un peligro para mí? Todas aquellas partes que me impidan recibir dinero en abundancia, las destruyo y las descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Y si todo aquello que aprendí sobre el dinero no fuera una verdad, sino una elección que puedo cambiar? Todo aquello que me impida cambiar las creencias que me limitan en cuanto al dinero, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué partes mías siguen asociando al esfuerzo con ganar dinero? Todo lo que me impida recibir dinero con facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué capacidades tengo para generar riqueza que todavía no estoy reconociendo? Todo aquello que me impida verlas, reconocerlas y hacerlas parte de mí, las destruyo y las descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué estoy evitando elegir que transformaría por completo mi realidad económica? Todo aquello que me impida verlo y elegir con total facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué creencias sobre el dinero heredé de mi familia y todavía sigo defendiendo como si fueran mías? Todo lo que me impida reconocerlas y elegir algo diferente a ellos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué lealtades familiares hacen que inconscientemente no me permita ganar más dinero que las personas que amo? Todo lo que mantenga activas esas lealtades, aunque limiten mi expansión, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué historias sobre el dinero sigo repitiendo solo porque crecí escuchándolas? Todo lo que haga que esas historias definan mi realidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mi identidad debería dejar atrás para poder convertirme en una persona que crea dinero con total facilidad? Todo lo que me impida soltar esa identidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué versión mía sigue creyendo que tiene que luchar para merecer abundancia? Todo lo que sostenga esa versión mía como única posibilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá.
¿De quién sigo dependiendo al no generar dinero? ¿Y qué parte mía aún se aferra a eso que me mantiene creándome problemas para seguir cerca de esa persona? Todo aquello que me impida ser creadora de mi propia realidad y dejar de depender de otras personas para poder crear mi propia riqueza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto dinero estoy rechazando simplemente porque no sé recibir? Todo lo que limite mi capacidad de recibir dinero sin culpa, sin esfuerzo, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué haría falta para que recibir dinero fuera casi tan natural como respirar? Todo lo que me impida vivir esa facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué juicios tengo sobre recibir más de lo que doy? Todo lo que sostenga esos juicios como verdaderos y me mantenga dando mucho más solamente para así poder recibir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué culpa aparece cuando imagino tener mucho dinero? Todo lo que mantenga esa culpa activa, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánto control intento ejercer sobre el dinero que en realidad bloquea mucho más la llegada de él hacia mí? Todo lo que haga que ese control parezca más seguro que la confianza, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué tendría que demostrar para sentir que merezco ganar 10 veces más? Todo lo que sostenga esa necesidad de demostrar y me impida entender que ya merezco recibir solo por el hecho de existir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué parte de mí todavía mide mi valor por cuánto trabajo? Todo lo que mantenga esa asociación como verdadera, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué posibilidades económicas descarté incluso antes de explorarlas? Todo lo que sostenga esas limitaciones, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué capacidad para crear riqueza tengo que nunca reconocí porque me resultaba demasiado fácil? Todo lo que me impida reconocer y utilizar esa capacidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué beneficios tengo de seguir manteniéndome chiquita y tener que seguir dependiendo de otros en cuanto al dinero, que me impide crear mi propia fortuna con total facilidad? Todo lo que impida que pueda reconocer mi propia capacidad creadora, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué siento que tiene que pasar en el afuera para poder permitirme recibir con total facilidad? Todo lo que me impida reconocer que puedo recibir en cualquier instante y sin condicionamientos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué es aquello que me mantiene tan ocupada que no me permite hacer lo que sé que tengo que hacer para generar dinero? Todo aquello que me impida hacer lo que sé que tengo que hacer y lo que sé que me va a generar dinero, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. Todo aquello que limite mi capacidad de recibir, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, creaciones, bases y más allá.